Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Macario, buenas tardes. Desde 1917, con la Constitución vigente, el Estado mexicano tuvo la obligación, la responsabilidad de cuidar los recursos naturales. Los resultados están a la vista de esta tarea que cumplió, o más bien incumplió, y sobre eso queremos hablar. Así es lo que señala la ley y lo que realmente han hecho las autoridades. Y estamos hablando de las autoridades, pues principalmente de los ámbitos estatal y federal, que son quienes tienen mayor competencia en el cuidado de los recursos. Pero vamos a ver también las entrevistas para conocer el punto de vista de actores políticos y especialistas en el tema. A la omisión, a la falta de atención al artículo 27 constitucional, desde nuestro punto de vista, los funcionarios públicos carecen de esa sensibilidad hacia el patrimonio que fue heredado desde culturas milenarias, habitantes de esta región, Anahuaca, y pues también de nuestros padres y de nuestros abuelos. Hoy la sociedad no es muy sensible a los temas de la tierra, a los temas del bosque, a los temas del agua, sobre todo los tomadores de decisiones. Entonces solamente se utiliza el 27 constitucional pues para extender superficies territoriales, para ver quién se va a apoderar del agua o del petróleo o de otras cuestiones, pero no como un ejercicio de conservación de este patrimonio que ha hecho rico, e inclusive se menciona a México como el cuerno de la abundancia. Y eso habría que ver si sigue siendo agrarista, ¿no? O litigar en el tema agrario, pero no litigar en la defensa de los recursos naturales. Como ONG, ¿se ve interés por parte de los tres niveles de gobierno por cumplir este mandato constitucional o sigue habiendo omisión? Hay una grave omisión por parte de muchos funcionarios públicos y entonces el gobierno no puede realizar operaciones con las comunidades porque es un tema sensible, el tema de la tierra, el tema del 27 constitucional, y por ende los recursos naturales se ven degradados. Cuando no se atiende el 27 constitucional desde el punto de vista de la tenencia de la tierra en los tres órdenes que hay, comunal, ejidal o pequeña propiedad, se ven afectados los recursos naturales porque lo que es de todos es de nadie. Efectivamente ha habido una omisión y hay que reconocerla, inclusive señalar situaciones de corrupción que se han dado en muchas ocasiones en donde, como un ejemplo, se da un permiso de aprovechamiento forestal, se pueda sacar más madera de la que está autorizada o se pueda dar inclusive otro manejo. Entonces es donde hemos encontrado tanto omisiones como en su caso no problemas con la norma, sino más bien problemas de conducta humana para la aplicación de la misma que nos han llevado a estos graves problemas de deterioro. Señalarlo en el caso de mi distrito, un problema en cuanto a la sustentabilidad del agua. Tenemos grandes problemas de deforestación, un problema de desequilibrio ecológico que está atentando contra la sustentabilidad del agua que producimos desde allá para las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de México, y es por ello que debemos poner una especial atención para que podamos resolver y atender esta problemática y ofrecerle a la ciudadanía un beneficio a cambio de su colaboración. No, sino que es importante el tener la capacidad para poder contrarrestar las actividades de deterioro del medio ambiente, que no necesariamente estriban el abandono del gobierno, sino el avance de muchas circunstancias que más allá de un desarrollo es un crecimiento en el Estado y en el país y en el mundo. O sea, no es un asunto solamente exclusivo del Estado de México. El país no es el más contaminado del mundo. El más contaminado del mundo es China, India, Estados Unidos y Brasil. Entonces eso no podemos calificarlo como el abandono de la autoridad, sino como el avasallamiento de las diferentes expresiones de oro ambiental del país. Lleva 100 años. Los forestales no todos son malos. Sí. El bosque es, haz de cuenta, una milpa en el que se debe cultivar y se debe limpiar, porque si no lo haces, entonces el bosque empieza a dañarse y empieza a enfermarse y eso es peor. El Estado de México ha sido el receptor histórico de las diferentes corrientes migratorias de diferentes partes del país que vienen en busca de mejores oportunidades que donde vivían, y que eso ha ido más allá de las posibilidades del mismo gobierno federal, estatal y municipal, y por eso ha crecido tanto poblacionalmente el Estado. Desarrollos habitacionales necesariamente se sujetan a lo que marca la ley y que tienen que ver
con su articulación o con su coincidencia o con su congruencia con los planes estatales de desarrollo, los municipales urbanos, lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con la disponibilidad del agua y lo que tiene que ver con la factibilidad de servicios que el ayuntamiento puede proporcionar a los ayuntamientos. Tiene más noción del grave deterioro ambiental. Para quienes nos dedicamos como académicos a la historia de la vida cotidiana, es una situación desgarradora el poder constatar ese inmenso patrimonio natural que fue devastado y que ya es irrecuperable, pero asumirlo no para entrar en un proceso de descalificaciones y reproches, sino para asumir que todavía hay mucho que hacer y que nuestra responsabilidad es literalmente hacia las nuevas generaciones. Más útil el reivindicar el papel social que en señalar lo que dejó de hacer un poder público que además, históricamente hay que reconocerlo, no estaba lo suficientemente educado en los temas ambientales. Existe, eso nadie lo puede negar. Lo que no debemos negar tampoco es la respuesta del Estado de México, que en este caso realiza junto con la Federación. El horizonte de empresas que deben estar certificadas es muy grande, y lo es porque en el Estado de México hay una de las plantas industriales más grandes del país. Esa es la realidad. Sin embargo, tenemos que ser objetivos desde el punto de vista de que existe una problemática, pero que se están llevando a cabo acciones para enfrentar el problema y para involucrar a los sectores sociales y a los sectores productivos cada vez más. Un problema global realmente, pero en el Estado de México, comentaba yo, tenemos la única procuraduría a nivel nacional que lleva a cabo la promoción de auditorías y la entrega de certificados de industria limpia, creo. No se necesita ser gran experto en sistemas el sistema ecológico para entender que los recursos naturales, sobre todo los bosques, se han erosionado mucho, se han deteriorado y en unos lugares prácticamente desaparecieron para dar lugar a la desertificación, ¿no? Así es, y bueno, es lamentable que las autoridades ni siquiera acepten que sí ha habido pues una omisión por parte de ellas, y no solamente aquí en el Estado, sino en el ámbito federal, para cuidar de los recursos naturales, aun cuando lo establece la Constitución, que bueno, es la Carta Magna, la principal norma que rige este país. Y estamos hablando ya de casi un siglo de omisión, un siglo que precisamente este descuido ocasionó que el país perdiera muchísimos bosques y que incluso también el recurso agua esté agotándose, sobre todo aquí en la parte central del país. Y creo que este efecto, esta consecuencia del descuido de la autoridad se da más en el Estado de México y en el Distrito Federal, porque es donde viven 20 millones de personas. Sí, la verdad es que hemos depredado realmente nuestros recursos naturales, y la mayoría de las ocasiones ha sido en aras de intereses económicos, porque las autoridades han preferido dar permisos en diferentes zonas, no solamente para desarrollos urbanos, lo hemos visto en lugares que se supone que son áreas naturales protegidas, o en playas donde hay especies en peligro de extinción, manglares que no se tendría que construir y se ha permitido. Aquí con frecuencia se recurre mucho a esta comparación de decir que en otras partes estamos peor. Yo creo que eso no debe ser ningún consuelo y ni siquiera también atenúa la responsabilidad o la irresponsabilidad de las autoridades, sobre todo federales, en el cuidado de los bosques, porque ha habido una desatención, incluso también complicidad y corrupción, que se ha permitido el saqueo irracional hasta niveles criminales de los bosques, ¿no? Así es, y tienen razón algunos ambientalistas cuando señalan que efectivamente las autoridades no han sido tan puntuales para cumplir la ley en cuanto a cuidar los recursos naturales, pero sí han cumplido al entregar permisos para cortar árboles, para el aprovechamiento forestal, como ellos lo señalan. El problema es que estas autorizaciones que se otorgan no tienen después vigilancia, no se les supervisa. Si les otorgan un permiso para sanear bosques y cortar árboles plagados, después los que obtienen los permisos se van sobre los árboles verdes, o lo ocurre lo mismo también cuando hay que cortar árboles secos, también se van sobre los verdes. Entonces, pero nadie nos vigila, nadie los está pues supervisando para que no excedan lo que le está autorizando expresamente, ¿no? Y eso aún cuando existe un área que se llama protectora de bosques, que efectivamente tendría que tener ese cuidado. Algunos ambientalistas de hecho se han pronunciado por la creación de una policía forestal
porque el Estado de México todavía tiene áreas muy ricas, pero que se siguen depredando, que están talándose constantemente, a pesar de que las autoridades dicen que están cuidando, a pesar de que han clausurado aserraderos. Bueno, eso fue sobre todo en la gestión pasada, ahora no se ha dado a conocer mucho, pero me parece que sí les ha faltado mayores acciones, mayor efectividad. Y bueno, lo que no se hizo antes pues ya es irrecuperable, lamentablemente se ha perdido, pero aún hay tiempo de que puedan establecer acciones y cumplir con la ley. Salvar lo poco que queda, todavía, porque también esto de los permisos ocurre que si le dan un permiso para determinado volumen de madera, se siguen talando a veces 3 veces de lo que les autorizan, y esto es descuido o corrupción de las autoridades. Y lo mismo pasa también con el tiempo de los permisos, si le dan para 2, 3 meses o medio año, se siguen talando hasta año y medio, y no hay quien los vigile, los haga que cumplan con lo que están autorizados, y consecuentemente también en 2 aspectos falla la autoridad, en evitar que ocurran las deforestaciones, y otro, aún autorizando las cosas, no las vigila para que se cumplan y se acate lo que está autorizando, ¿no? Sí, hace unos años, sobre todo en la gestión de Arturo Montiel, hubo como un boom en este sentido, de tantas denuncias, de tantos señalamientos que existían, que se procedió a clausurar, a hacer operativos de manera constante. Han bajado mucho el ritmo, ya prácticamente no han informado sobre eso, pero es muy constante que en las carreteras donde hay zonas boscosas siempre hay carros llenos de madera, incluso en la noche, y eso parece que pues no es tan legal. No, si lo hacen en la noche precisamente porque están evadiendo el cumplimiento de la ley, ¿no? Sí, y además hay otra cuestión también, una diputada nos decía hace poco que el descuido ha sido tanto que uno de los aspectos también de la deforestación es la tala para leña, pero la tala para leña se da porque nadie le ha dicho a los campesinos que pueden cortar las ramas de los árboles sin cortar el árbol, es decir, aprovechar la pura rama y de ahí obtener su combustible que necesitan para cocinar, pero ni siquiera eso les han dicho, ¿no? Por lo tanto, los campesinos talan el árbol completo, y digo, talando las ramas se puede regenerar, se puede renovar el árbol, pero ni eso le han dicho, ¿no? Sí, es lamentable porque todo esto es cuestión de las autoridades, y también que pues muchas veces los campesinos han sido quienes han pagado, a pesar de que ellos pueden talar, pero no se compara el corte de 1 o 2 árboles con lo que están cortando los taladores para la venta ilegal de madera, o aún los aserraderos para la venta legal. Sí, aquí queremos insistir mucho en que hay una obligación constitucional del Estado mexicano de cuidar y preservar los bosques y fomentar su aprovechamiento racional y en beneficio de todos, y que esta obligación la incumplió, pero que además de incumplirla no pasa nada, nadie responde por ello. Así es, y el Estado mexicano estamos refiriendo a autoridades estatales y federales, porque ambas tienen competencia, y la verdad es que sí es necesario que actúen, y por supuesto que todos denunciemos cuando veamos estos actos también, ¿no? De tala. Vamos a un corte y regresamos para ver otro de los términos que usualmente utilizan los políticos.